Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves para hoy. Llegó una temporada más de fin de año. Los colombianos realizan gastos superiores a los habituales, razón por la que es importante ser responsable con cada compra y no traer deudas innecesarias. En minutos, los consejos con los expertos. Avanza la mesa de concertación del salario mínimo para el próximo año. Hoy se conocieron los datos macroeconómicos que serán claves en la discusión. Sin embargo, en las calles muchos aseguran que aunque el costo de vida ha bajado, no lo han sentido en sus bolsillos. 8 empresas fueron habilitadas para participar en el desarrollo de la energía eólica costa afuera en Colombia. Este proceso, que se convirtió en el primero en América Latina y el Caribe para la generación de energía eólica en áreas marítimas. Víctor Grosso nos trae los detalles. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando sobre la temporada de fin de año porque los colombianos realizan gastos superiores a los habituales, razón por la que es importante ser responsable con cada compra y no caer en deudas innecesarias. Para ampliar este tema nos acompaña Andrés Jaramillo, asesor financiero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, arranquemos. ¿En qué momento? Bueno, acá ya aparece el porcentaje de cuánto se sabe que una persona está sobreendeudada. Dice que es más o menos el 30%, es lo que nos han dicho algunos expertos. ¿Cómo poder contabilizar ese 30%, Andrés? Bueno, de los ingresos, si por ejemplo te ganas 10 millones y le estás dedicando más de 3 millones mensuales a pagar deudas, puede ser un síntoma de sobreendeudamiento. Las cuotas hacen parte del presupuesto que gasta uno al mes y si esas cuotas están superando el 30% de lo que estás ganando en neto, tienes que tener cuidado porque puedes tener un problema de deuda y se debe solucionar con menores gastos o mejorando los ingresos. ¿Y cómo se hace precisamente? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo mejorarlos? Y hay que decirlo que la temporada navideña, pues uno busca entregar un regalo, hacer diferentes compras, por ejemplo, para la temporada de Navidad, 24 o fin de año. Entonces, ¿cómo poderlo sopesar un poco sin pasar también amarguras? Presupuestar. Cuando ya nos llega 9, 10 de diciembre y tenemos que comprar una cantidad de regalos y no sabíamos cuánto nos iba a gastar ni para quién era, pues la estamos embarrando. ¿Y qué hace el colombiano? Sale y el tarjetazo. O va, saca un préstamo o retira dinero de sus ahorros, de toda la vida, de sus fondos, para complacer a personas en regalos que seguramente son innecesarios. Entonces, muy importante presupuestar. Enero es el mes más depresivo del año, precisamente porque llegan las cuentas de vacaciones de diciembre y las personas dicen, oh por Dios, no voy a poder cumplir tampoco este año mis planes presupuestales. Entonces, planear, si no tiene dinero, no gaste, no compre la tarjeta de crédito, no la use para algo indebido como comprar regalos sin plata. Usted acaba de decir la palabra clave y es el tarjetazo. Y revisemos entonces cómo está la tasa de usura en diciembre de 2024, que está en 26,39 efectivo anual. Recordamos que ese efectivo anual es lo que se contabiliza en todo el año de lo que se paga mes a mes. ¿Cuánto si una persona, bueno, decidió hacer el tarjetazo, qué es lo máximo que se puede endeudar? ¿Cuántas cuotas, digamos, puede destinar para esa compra que busca definitivamente hacer? Bueno, la tarjeta de crédito está mal nombrada, es una tarjeta de pago de pronto de corto plazo, es decir, a una cuota. Uno compra en el exterior, no sé, pasajes, hace algunas compras puntuales como un medio de pago, la tarjeta de crédito, pero la plata ya tienes que tenerla. Financiarse con una tarjeta de crédito solo es viable cuando tienes una emergencia, un imprevisto, algo express. Pero llegar a financiarse a más de una cuota te va a salir muy costoso, entre un 20 y un 30% más costosa la compra. No tiene sentido, se pierden los descuentos, se pierde la alegría y el sentido de la Navidad. Entonces, si no tienes para pagar tu tarjeta de crédito a una cuota, rómpela y tírala por la ventana. Bueno, del otro cara de la moneda está el comercio en Navidad, el 70% de las ventas anuales. Acá suben, por ejemplo, mucho las ventas, las compras de juguetes. ¿Qué otra área también ha subido en la temporada final del año? Bueno, a final de año, obviamente, es la época donde el comercio, en todo sentido, más negocia, ¿no? Ropa,
electrodomésticos, a la gente le gusta estrenar, juguetes obviamente de niños, también los adultos también tienen temas como los televisores, cambian los equipos de sonido, pero en general las personas se abastecen de alimentación y le dan un obsequio a sus seres queridos en las novenas y demás. Entonces, es una época muy bonita del año. Qué rico llegar a diciembre con un buen presupuesto y tener que gastar sin endeudarse. Al año seguramente hay un presupuesto, muchas personas pues tienen esa tarea de al final del año que se termina, el que arranca, tener un presupuesto anual. Consejos para hacer ese presupuesto, Andrés. Bueno, mira, la inflación ha golpeado a todos los hogares, los precios no han caído, se ha disminuido el impulso de ese aumento, pero los precios siguen en aumento, los arriendos también. Llega enero, haga un presupuesto, diga, venga, ¿cuánto me está costando vivir? ¿Cuánto me estoy gastando en mercado, en servicios, en arriendo, en cuota hipotecaria, gastos de diversión personales, en los colegios, el transporte, etcétera? Entonces ya con eso sabes cuánto te vale vivir en hogar o si vives solo. Y ya puedes decir, oiga, ¿me estoy ganando eso? ¿Qué tienes adicionalmente que tener en cuenta? Los gastos de salud, los gastos de vacaciones, los gastos de pronto de diciembre, impuestos. La idea es que te estés ganando, ojalá, el doble de lo que de lo que te estás gastando. Que tengas para tener un fondo para imprevistos, que puedas irte de vacaciones tranquilo, por lo menos sin financiar la mayoría del viaje. Pero si se hace una planeación financiera, se logra. Si nos da pereza, si pensamos que es aburrido, si no tenemos tiempo, si nos excusamos de que es que nadie nos enseñó, pues cada diciembre nos va a pasar lo mismo. En enero vamos a estar ahorcados y vamos a tener un primer trimestre muy triste con nuestras finanzas. Con esa planeación financiera, una persona, ¿qué porcentaje puede destinar para ahorrar? Bueno, digamos que en teoría, dependiendo de los ingresos, las personas deberían dedicarle entre un 30 y un 50% de los ingresos a ahorrar. Claro, el que gana poco de pronto o tiene muchos gastos, por lo menos que ahorre un 10%. Pero en general la pregunta es, ¿tú vives para trabajar o trabajas para vivir? Qué rico poder trabajar para uno darse unos gustos. Si por alguna razón no estás ahorrando más del 30% de tus ingresos, revisa. Puedes tener un problema de deudas, un problema de gastos o lo más común, un problema de ingresos. Los gastos hormiga, usted lo acaba de decir, ese problema de gastos. ¿Cómo gestionarlos bien? Porque es que, mire, se habla mucho de este tema en las redes sociales, incluso en este mismo programa, pero ¿por qué es tan importante? Y recordemos cuáles son esos gastos hormiga, porque usted también lo decía hace unos minutos. Muchas personas dicen, es que no me enseñaron, pero para eso existen estos escenarios, Andrés. Mídalos. Para tomar medidas tenemos que tener números. Y algunas personas queremos disminuir nuestros gastos hormiga y no sabemos ni cuántos son ni cómo son. Los gastos hormiga es el agua, el tinto, lo que vas en el día a día, en el efectivo y se te va yendo y no te diste cuenta y en tu mente piensas que no fue mucho, pero sí fue mucho, el Uber, el taxi, en fin. Entonces, mídalos. Durante 2 meses anote todo lo que gasta y llévelo a una plantilla, a un Excel, a una app y revise esos gastos hormiga, cuánto le valen, si sí son relevantes y si puede optimizarlos. Y presupuéstelos. Oiga, yo definitivamente tengo un efectivo de 200.000 pesos al mes y eso es lo que me gasto en gastos hormiga. Listo, pero conózcalos, porque si no, pueden desbordarse y puede que usted esté haciendo disminución de gastos y bajando presupuestos en cosas que no debe y la plata se le está yendo por otro lado porque los gastos hormiga no son tan medibles. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por estar a esta hora en Signo Pesos, hablarnos sobre estos consejos importantes, cómo gestionar las deudas en diciembre, porque sí o sí, pues los colombianos gastan una platica de más. Muchas gracias por la invitación. Tengamos una gran Navidad todos, pero con finanzas inteligentes. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros por el momento hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere los detalles sobre cómo avanza la mesa de concertación del salario mínimo para el año 2025. Ya nos vemos.
Gracias por continuar en Signo Pesos y hasta ahora, como ustedes lo pueden ver, llega Víctor Grosso para traernos temas importantes. Esta noche hablará sobre la participación de 8 empresas para la generación eólica en el país, energía eólica en el país que se hace por primera vez o hace parte pues de esas gestiones en América Latina. ¿Cómo sería entonces, Víctor? Laura, buenas noches televidentes. Lo que se haría por primera vez es tener proyectos o trabajar en el desarrollo de proyectos eólicos, pero mar adentro. Hemos venido trabajando en proyectos en la plataforma continental, es decir, dentro del territorio colombiano. Ahora se está iniciando un proceso, o se ha venido trabajando en un proceso para desarrollar proyectos eólicos, para montar esos ventiladores gigantes, esas aspas gigantes, pero allá metiditos en el mar. Y por eso en el gobierno colombiano están tan contentos, porque la verdad es una de las apuestas más importantes del actual gobierno dentro de toda su estrategia de transición energética, tener grandes proyectos de generación de energía eólica mar adentro. ¿Qué tan difícil es eso? No, pues la tecnología es, pues exactamente. por lo menos en América Latina no lo vemos. Dicen en el gobierno nacional que esto es algo muy innovador, por lo menos en nuestra región, pero en países europeos uno sí ve cuando se va llegando a algunos países europeos, antes de llegar a las plataformas continentales, vemos toda esta cantidad de proyectos que pueden generar mucha energía limpia a los territorios. Pero entonces, ¿cómo avanza el proyecto? La Agencia Nacional de Hidrocarburos, se llama así, pero en este caso pues también está trabajando en estos proyectos eólicos. Próximamente realizará una ronda de adjudicaciones de estos proyectos y hay de momento 8 empresas, tanto nacionales como internacionales, interesadas en desarrollar todos estos proyectos. La noticia es que esas 8 inversionistas, esas 8 empresas cumplieron con todos los requisitos exigidos por la autoridad colombiana, que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Son empresas que vienen desde Bélgica, desde el Reino Unido, desde España, desde China inclusive, y de Colombia compañías muy importantes, y dentro de ellas pues tenemos empresas que tienen una gran experiencia en el desarrollo de estos proyectos de transición energética. Aquí está el listado con los 8 interesados que fueron habilitados y que podrán presentar sus propuestas. Entre ellos vemos por aquí a la compañía Parque Eólico Offshore Vientos, vemos a Ecopetrol, por ejemplo, en Colombia. Una de las principales misiones que le ha delegado el gobierno nacional a Ecopetrol es meterse en estos proyectos de energía o de transición energética. Se creó inclusive una vicepresidencia para estos efectos. Vemos por aquí, estas dos últimas son como consorcios, es decir, se agrupan varias compañías para presentar su propuesta, y dentro de una de ellas vemos a Celsia de Colombia en el 8º lugar, que es una compañía del grupo empresarial antioqueño. Y también vemos a Power China International Group. Esta empresa es muy importante, pero recientemente ha sido mencionada en el escándalo de URRA, del Ministerio de Hacienda. Recuerda usted la semana pasada, del anterior ministro de Hacienda, el doctor Bonilla, que trasladó, digamos, un caso a la Fiscalía para que se investigaran unos posibles injerencias de personas como el presidente de Ecopetrol y como un hijo de la primera dama, etcétera. Pues bueno, esta compañía que por allá salió mencionada, pues va a participar también en este proceso, que no está al margen, como todo en Colombia, al margen de los escándalos. Pero van a participar las 8, y de las 8 se sabe a quiénes les quedaría el negocio. De momento están habilitadas, están habilitadas, y cuando se conozcan cuáles son los proyectos y demás, pues podrían participar y presentar sus propuestas. Ahora no tengo más gráficas, pero esta es una apuesta muy importante, Laura, porque se espera que de aquí al año 2035 de los proyectos eólicos mar adentro se generen por lo menos 3 gigavatios de energía. Esto es una cantidad enorme. Por ejemplo, este año, a mediados de este año, sobrepasamos la cifra de 1 gigavatio de energía solar, de la que tanto hemos hablado. Entonces, estos proyectos, solo estos proyectos, podrían hasta duplicar o triplicar la generación que hoy en día se produce en Colombia a partir del sol. Y que es exactamente amigable con el medio ambiente. Uno va a la costa y el calor es impresionante. Uno dice, bueno, ¿cómo aprovechar entonces el sol medio y el viento colombiano? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por traernos estos datos importantes. Esperemos qué pasa entonces con estas 8 empresas que van a participar en la generación de energía eólica. Mientras tanto, lo invito porque avanza la mesa de concertación del salario mínimo para 2025. Hoy se conocieron los datos macroeconómicos que serán clave en esta discusión. Sin embargo, en las calles muchos aseguran que aunque el costo de vida ha bajado, no lo han sentido en sus bolsillos. Víctor, veamos la nota de Luisa Puelo. A la hora de hacer mercado, Marta dice que no ha visto la reducción de precios porque la plata no alcanza. Por ejemplo, el mercado uno va a comprar algo y siempre es más caro. ¿Cuánta plata más ha tenido que destinar?
No, por ahí 100, 200 mil pesos más. El gerente del Banco de la República explicó por qué a pesar de que la inflación no ha subido de manera acelerada, muchos compradores siguen pagando altos costos por los bienes y servicios. El nivel de precios se subió y es muy difícil que vuelva a bajar. El nivel de precios, si algo valía 100 y hoy vale 120, es difícil que vuelva a bajar. ¿Qué es lo que logra tener el Banco de la República? Una inflación donde ese nivel de precios no siga aumentando. Justamente en la mesa de concertación del salario mínimo, hoy el DAN, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República entregaron sus datos macroeconómicos que serán tenidos en cuenta en la discusión, como el de la inflación que cerró en noviembre en 5.2%. Por su parte, la ministra de Trabajo habló del costo de vida de los colombianos y cómo buscan que alcance realmente dicho aumento para el próximo año. Y lo que estamos buscando es que hayan más productos que se desindexen para que haya más valor adquisitivo. Es decir, que los productos, si el salario mínimo sube cualquier cifra, un 30% por decir algo, si eso subiera, que al otro día no suban los alimentos o no suban los productos de igual forma, porque entonces no habría aumento de salario. La Escuela Nacional Sindical analizó de cuánto le alcanza el salario mínimo para un colombiano. Según los datos de Living Cost, encontramos que un trabajador requiere 3.100.000 pesos para poder solucionar sus necesidades básicas. El próximo miércoles se conocerán las propuestas de las partes. Los trabajadores aseguran que insistirán en que el aumento sea de 2 dígitos. Por su parte, algunos gremios como FENALCO consideran que ese aumento no debe superar la inflación. En la movida empresarial les traigo noticias de estas 3 empresas, Account, Eco y Hornitos. Comenzamos con la aplicación Account, que lanza tarjeta de uso para que los usuarios de cuentas de ahorro en dólares digitales le podrán llevar a todos los teléfonos celulares Apple y Android y no tendrá costos de manejo ni expedición. Desde diciembre de 2024 fue habilitado por la franquicia Mastercard para el uso de una tarjeta internacional para sus transacciones. Seguimos con Eco, una marca danesa reconocida en el mundo por su calzado, abrió su primera tienda en Colombia. La expansión Eco en Colombia inicia en Bogotá y se espera continúe en las ciudades principales del país, en Medellín, Cali y a través de e-commerce para todo el territorio nacional. Y termino con Hornitos. La panadería de barrio conquistó el corazón de los bogotanos en 1980. Continúa con su expansión en la capital y recientemente inauguró su punto número 22 en el Restrepo. Esta panadería se ha convertido en un ícono de la tradición y la gastronomía bogotana, en la que actualmente tiene una producción de más de 7 millones de unidades de pan al año, distribuidas en todas las ciudades. Un equipo humano de 1.250 colaboradores. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La OCDE dice que los fondos de pensiones de Colombia tuvieron la mayor rentabilidad. En estas 2 décadas han registrado en promedio una rentabilidad de 9,8 sobre el ahorro de aproximadamente 20 millones de trabajadores. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Eso es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.